Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar con ustedes y compartir una palabra que el Señor me dio estando en oración y en comunión con Él. Es acerca del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y el propósito al cual Él nos ha llamado y nos ha traído a este mundo. Entonces, el Señor me lo decía en oración. Yo quiero que cada uno de ustedes lo lleve en oración y que el Señor se lo pueda revelar y confirmar a cada uno, y ojalá cada uno pueda saber detalladamente cuál es el propósito para el cual Dios los ha traído a este mundo. Y de verdad pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada uno pueda cumplirlo conforme a la voluntad de Dios y como Él quiere. Y me dice así, me decía, cuando Dios te llama, Dios tiene un propósito para tu vida. Ese propósito es para ti solo. Tú solo lo puedes entender, tú solo lo puedes comprender y oír. Muchas personas pueden estar a tu lado, muchas personas pueden estar compartiendo contigo. Muchas veces tú te encuentras en reunión con algún grupo de hermanos, en la iglesia, en la casa, en algún lugar, pero si Dios te llama para cumplir un propósito, un llamado, solamente se va a revelar a ti. Esas personas que quizá puedan en ese momento ver, percibir la presencia de Dios, pero no van a poder entender o no van a poder oír la voz de Dios en ese momento, porque solamente va destinada a ti. Tú solo vas a entender por qué Dios en ese momento te ha hablado y qué es lo que tienes que hacer tú, porque es personal, el llamado es personal, el propósito de Dios para cada uno es personal, no es comunitario. Somos el cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros tiene un propósito y un llamado que cumplir como cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros debemos, una vez que hemos sido llamados por Dios, una vez que Él se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado cuál es ese propósito, debemos de buscar a Dios en lo secreto para poder estar en comunión a solas con Él, para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Debemos ser conscientes de que Él se va a revelar cada día a nosotros de una manera diferente, que no es como nosotros queremos, sino es como Él quiere. Él, en cualquier momento que donde estemos, si nosotros tenemos una relación personal con Dios por medio de su Santo Espíritu, tú puedes estar en la calle caminando, tú puedes estar en el trabajo, si estás trabajando, tú puedes estar haciendo alguna cosa que Él te va a mostrar por medio del lugar donde te encuentres. Él va a usar todo lo que esté a tu alrededor para poder hablarte y decirte para qué te ha traído a este mundo y cuál es el propósito que debes cumplir, qué es lo que tienes que hacer. Él, cuando nos llama, Él nos prepara. Si Él quiere que nosotros le sirvamos a Él y trabajemos, Él nos va a preparar. Dios no va a enviar a nadie a trabajar si no ha sido preparado por Él. Eso me lo ha dicho el Señor y yo lo creo. Simplemente lo creo porque Él me lo ha dicho. Dios es Dios. Podemos trabajar en una iglesia, podemos hacer cosas por nuestra voluntad, por nuestras emociones. En una iglesia podemos hacer cosas de líderes. Podemos incluso predicar la palabra sin ser llamados por Dios, pero ahí no estamos trabajando por Dios, estamos trabajando para el hombre. Entonces, cuando Dios llama a una persona, Él la aparta, Él la separa de todo, Él la saca para poder enseñarla, para poder quitar, desarraigar todo lo que sea tropiezo para que esa persona pueda cumplir el propósito que Dios tiene. Cuando a ti te llama Dios, te va a separar, te va a apartar. Por eso tú tienes que tener en cuenta si de verdad estás dispuesto a dejar las cosas para ser un discípulo de Dios, para servir a Dios y para trabajar para Dios. No es fácil hacerlo. No es fácil porque vas a tener que aprender y desaprender. Primero, desaprender todo lo que has vivido en el mundo para aprender las cosas del reino de los cielos aquí en la tierra. Y es totalmente opuesto y diferente a lo que uno ha vivido hasta el día de hoy. Tenemos varios ejemplos en la palabra, y uno de los ejemplos es el llamamiento de Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo. El Señor lo cambió de Saulo a Pablo, le cambió el nombre, porque aunque no lo creamos, los nombres en nuestra vida espiritualmente tienen mucha trascendencia. Entonces él en adelante se llamó Pablo de Tarso y no Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, él conocía la palabra. Él se reunía y se preparó a los pies de Gamaliel, un escriba,
y sacerdote, fariseo, maestro de la palabra. Y él sabía y conocía la palabra, pero conocía el logos de la palabra. Y él creía que lo que hacía era para Dios y que estaba haciendo lo correcto. Pero llegó un día en el que el Señor lo llamó y lo apartó. Cuando el Señor lo llamó, iba camino a Babilonia, creo, para perseguir al pueblo de Dios, a los cristianos que estaban allí predicando la palabra. Y a Damasco iba, y de camino a Damasco el Señor se le apareció como una luz y le habló. Con él iban muchísimas personas, incluso creo que se cayó del caballo, y en el momento ese él fue el único que escuchó que le decía al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él decía: ¿quién es? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todas las demás personas escucharon los truenos, los relámpagos, vieron la luz, pero no entendieron nada porque Dios estaba llamando, Jesús estaba llamando a Saulo. Por eso le digo que eso es algo personal. Podemos estar con muchísima gente, pero Dios te va a hablar a ti lo que te corresponde a ti, a mí lo que a mí me corresponde. Entonces, es algo que la gente no puede entender. Y muchas veces nosotros vamos a tender a confundirnos, porque vamos a querer lo que Dios le ha dado a otra persona, y no es así. Cuando Dios te llama para algo, es para algo, y Él no va a cambiar los propósitos a nuestro capricho y a nuestra voluntad. Otro de los ejemplos que vemos es el del profeta Samuel. En ese tiempo estaba el sacerdote Leví y sus hijos estaban sirviendo a Dios, pero ustedes saben muy bien la trayectoria que hubo. En ese tiempo los hijos de Leví estaban haciendo abominación y cosas, y su padre no los reprendía ni los exhortaba, y Dios necesitaba una vasija que pudiera hablar la verdad, porque Leví ya se le habían oscurecido sus ojos espirituales, no estaba preparado ya para servirlo, incluso por permitir dejar a sus hijos hacer las cosas conforme a su voluntad y no con temor a Dios. Toda su familia y su descendencia fue maldita. Entonces el Señor empezó a llamar a Samuel, y Samuel pensaba que era Leví, el sacerdote, el que lo llamaba. Y cuando el sacerdote se dio cuenta, él no escuchaba nada, pero él le dijo: la próxima vez habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a la tercera vez que el Señor llamó a Samuel, ahí él le respondió, pero solo él escuchó la voz de Jehová que lo estaba llamando. Simplemente que el sacerdote sabía que él había sido llamado por Dios. Entonces le dijo: tú haz esto y vas a ver que Dios te está llamando para que le sirvas. Igual con Ezequiel. O sea, hay muchos ejemplos en la palabra en que Dios escoge a una persona alrededor de muchas personas, y solamente esa persona ha sido escogida por Dios para determinado propósito. No quiere decir que porque Dios escogió a esa persona ha desechado a las demás. No, hermanos, Dios no desecha a nadie. Somos nosotros los que desechamos a Dios. Cuando nosotros somos escogidos por Dios y llamados para cumplir un propósito, Él, como les decía antes, Él nos va a sacar de la comodidad en que nos encontramos y vivimos. Él nos va a separar y nos va a apartar para podernos preparar si estamos dispuestos a obedecer a su llamado. No es fácil, porque vamos a tener que dejar todo aquello que nos gusta o que nos gustaba hasta ese momento, y no es fácil dejar las cosas. Dios va a tratar cada una de nuestras áreas para prepararnos: el área familiar, el área económica, el área personal, la salud. Todas estas áreas van a ser preparadas por Dios, porque Dios nos quiere enseñar a depender de Él, a hacer su voluntad y a obedecerlo a Él y poner la mirada en Él. Por eso muchas veces Él va a cerrar puertas financieras, va a cerrar puertas en nuestro empleo, para que nosotros aprendamos a depender de Él. Incluso con nuestra familia, nos va a apartar de la familia durante algún tiempo, para que pongamos la mirada en Él y que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, y no sea nuestra familia. O sea, que lo miremos a Él, y va a probarnos de una manera tan fuerte para probar si de verdad lo amamos, si de verdad lo obedecemos y hacemos su voluntad, o sea, si lo dejamos todo por Él, como decimos. Porque a veces nosotros, cuando estamos en oración, decimos: ay, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pruébame, yo hago tu voluntad, lo dejo todo por ti. Pero cuando empiezan a venir circunstancias a nuestra vida, como Él te cierra las puertas del empleo, te quedas sin empleo, tus finanzas empiezan a disminuir, a menguar, entonces ahí tú
¿Qué empiezas a hacer? Buscas de tu familia, buscas del banco, buscas de una persona, buscas de otra, pero no buscas a Dios, y Dios lo único que quiere es que Él te cierre una puerta para que tú vayas directamente a Dios, y Él es el que va a abrir las puertas y va a usar a quien sea para abrirte las puertas del empleo, para llevarte a un lugar, para hacer una cosa, para otra, incluso en la salud. Él no permite todo eso, el enemigo es el que hace las cosas, pero Él lo permite, digo, Él no lo hace, Dios no hace, porque Dios siempre quiere nuestro bien, pero el enemigo no. Pero a veces Él permite que nos pasen todas estas cosas durante nuestra prueba. Es un tiempo de desierto, un tiempo de preparación, así como estuvo probado su pueblo cuando salió de Egipto. Asimismo Él lo hace con nosotros para que pongamos la mirada en Él y nos dejemos guiar por Él y nos fortalezcamos en Él. Se lo repito una vez más, no es fácil, pero si de verdad nosotros tenemos fe y creemos, podemos lograrlo, porque la victoria Él ya nos la dio en la cruz. Dios cuando nos llama nos enseña. Él mismo nos enseña a buscar de Él. No estamos solos. Cuando nosotros somos llamados por Él, Él nos libera, nos sana nuestro corazón, quita todo aquello que nos ha hecho daño y mora en nosotros. Es cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a buscar de una manera diferente a Dios. Ya leemos la palabra de una manera diferente. Ya lo buscamos en oración de una manera diferente. Ya nos empezamos a dejar guiar de una manera diferente porque su espíritu ya mora en nosotros. Antes no, pero ahora hemos nacido en el espíritu. Es un proceso porque espiritualmente somos como bebés. Y eso mismo pasa cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, dependemos de nuestros padres. Cuando nacemos en el espíritu, al comienzo vamos a depender de personas porque no conocemos la palabra de Dios, no sabemos qué hacer, ni cómo guiarnos, ni hacia dónde ir. Pero eso todo es un tiempo, así como un bebé a los 2, 3 años ya es independiente, ya camina solo, ya va al jardín, ya empieza a aprender a conocer, a hacer las cosas. Asimismo nosotros también espiritualmente al comienzo vamos a ser enseñados o preparados por alguna persona, pero cuando ya nuestro espíritu está más firme con el Espíritu de Dios, cuando ya hemos sido liberados, cuando ya hemos sido sanados y restaurados, Él viene a morar en nosotros y Él es el que toma el control de cada uno de nosotros y empieza a dirigirnos. Ahí es cuando nosotros debemos que ser conscientes, debemos disciplinarnos para poder aprender a oír y a escuchar su voz. Es un trato personal con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos pretender que lo que Dios está haciendo conmigo lo haga con Pepito, ni con Juanito, ni con María. No, porque cada uno es tratado de una manera diferente. Dios a cada uno de nosotros nos va a llamar y nos va a preparar de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, unas características, una educación diferente, una preparación. Hemos nacido en diferentes lugares, en diferentes países, incluso entre dos hermanos. Puede haber diferencia en la preparación porque son seres distintos, no son seres, somos individuales. Él nos hizo individuales, además nos ha dado libre albedrío para actuar. Entonces la preparación de cada uno de nosotros en el camino del Señor, en el reino de los cielos, es diferente y depende de nosotros. Por eso no es como cuando nosotros estamos estudiando en el mundo, entramos 50, estamos todos estudiando, al final todos recibimos el diploma de economistas, médicos, abogados. No, en las cosas de Dios es diferente. Hemos sido llamados para cumplir un propósito y en cada uno Dios nos ha dado un propósito diferente. Dios a las personas las llama para diferentes propósitos. Hay personas que han sido llamadas para cumplir un propósito a nivel mundial, otras a nivel regional, otras a nivel nacional y otras a nivel familiar. Depende de la voluntad de Dios para lo que te ha llamado a ti. No es que tú quieras, ahora voy a trabajar para Dios y me voy a ir a las naciones a predicar y a hacer esto. Si Dios no te ha llamado, Dios no va a ir contigo, vas tú solo usando el nombre de Dios. Por eso hoy en día hay tantas falsas doctrinas, hay tantas iglesias que son falsas, tantas sectas, porque no están haciendo la voluntad de Dios, sino que han decidido ir por el mundo a hacer su voluntad y no lo que Dios los ha llamado a hacer. Y no importa, hermanos, cuál es el propósito para el cual Dios nos ha traído a este mundo. No importa que solo sea evangelizar
y discipular a nuestra familia, si lo más importante es que sean salvos. Y nuestro primer ministerio empieza por nuestra casa, por nuestros seres queridos. El poder enseñar a Dios lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él está haciendo en nosotros y lo que va a hacer, lo que Él quiere que nosotros seamos, quiere que nuestra familia, Dios dice en su palabra en Josué, seréis salvos tú y tu casa. Entonces, y Dios cumple ese propósito. A veces Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros y Él espera y da oportunidades y oportunidades para que cada uno de nosotros y nuestra familia se conviertan y vengan a Él y sean salvos, pero a veces Él permite que pasen situaciones difíciles para que la gente conozca de Él. No porque Él las cause, pero lo permite porque desafortunadamente mientras nosotros estemos en esta carne vamos a ser pecadores, vamos a ser malos. Somos malos por naturaleza porque hemos heredado el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Entonces esa naturaleza viene en nosotros. El pecado viene en nosotros, entonces mientras nosotros estemos en este cuerpo siempre vamos a tender a ir hacia el mal, no hacia el bien. Por eso a veces, hasta que no estemos en momentos difíciles y cuando ya veamos que todo está perdido, ahí Dios escoge esa oportunidad para sacarnos y decirnos, déjame en mis manos. Yo soy el que te voy a levantar, yo soy el que te voy a ayudar, yo te salvé, yo te escogí, yo te aparté, yo te separé. Deja de ser rebelde, hijo mío, y haz mi voluntad. Sométete a mí, que yo lo voy a hacer con amor. No va a ser como tú lo estabas haciendo en el mundo, sino como yo quiero. Simplemente quiero que obedezcas, simplemente quiero que cambies y te dejes preparar por mí conforme a mi voluntad y no como tú quieras. Es como yo quiera, porque el propósito de Dios es como Él quiere, no conforme a nuestra voluntad. Entonces, no importa cuán pequeñito, para Dios no hay acepción de personas. Y lo importante, hermanos, es que las cosas que Dios nos ha llamado a hacer las hagamos con excelencia para Él. Porque de nada nos sirve hacer algo grande si Él no está con nosotros, si Él no está en nosotros, si Él no ha dado el visto bueno. De nada nos sirve ir a las naciones y no hablar la verdad, simplemente hablar para atraer a la gente. Hoy en día hay muchos predicadores, hay muchos apóstoles, hay muchos siervos que dicen ser de Dios, que no están hablando la verdad a la gente, simplemente están haciendo como los coaches de hoy en día, animadores, que lo que quieren es atraer gente en masa, público, para ser atraídos, para llamar la atención y ser vistos y ser admirados por Él. Pero cuando nosotros nos dejamos preparar por Dios, nosotros no debemos de hacer eso, porque algo que aprendemos cuando somos llamados por Dios y Él nos está preparando es que nada de lo que nosotros hacemos para Dios o decimos es nuestro, todo es de Él. Él es el que pone las palabras en nuestra boca porque es su espíritu el que nos enseña, su espíritu es el que nos prepara, su espíritu es el que nos edifica, es su voluntad, es su poder. Simplemente somos vasijas de honra, somos cuerpos que Él ha sacado toda la inmundicia, somos vasijas que Él ha llenado de su presencia, ha llenado de su poder, ha llenado de su espíritu para que puedan servirle y hacer su voluntad. Entonces, nada de lo que tú hagas, los dones, los talentos, los frutos que tienes, todos son de su espíritu, todos son de Dios, todo viene de Dios, aún las palabras. Si tú oras por una persona y esa persona se sana, no eres tú, es Dios, es el Espíritu de Dios que mora en ti, el que sana a esa persona. Si tú liberas a una persona en el nombre de Jesucristo, no eres tú, es Él en ti. Entonces no podemos enorgullecernos de nada, porque nada es nuestro, todo es de Él. Nosotros sin Él somos nada, hermano. Entonces, eso les quería decir. Y otra cosa que el Señor me hablaba y me decía que hay personas que no están dispuestas a hacer la voluntad y el propósito de Dios simplemente porque no les gusta lo que Dios tiene para ellos, porque siente que es más pequeño, porque estamos en la carne, mientras estemos en la carne siempre vamos a querer resaltar y ser mejores que otros. Entonces esas personas ven a otras personas que son famosas, que son reconocidas,
que son aceptadas, y esas personas quieren imitarlos a ellos y ser como ellos, pero en el reino de los cielos no es así. Ahí no hay mejores, ahí no hay más bonitos, ahí no hay más guapos, ahí no hay más inteligentes. Una vez más lo digo, es el Espíritu de Dios el que está en cada uno de nosotros. Entonces es la parte que nos corresponde en el reino de los cielos del cuerpo de Cristo. Entonces hay personas que no quieren aceptar el llamado de Dios y quieren lo que hay en otra persona. Dios dijo en su palabra, no contenderá mi espíritu con el hombre. Simplemente Dios se aparta. Y si hay otra persona dispuesta a cumplir ese propósito, el que esa persona ha dejado, si esa persona está dispuesta a dejarse preparar, a dejarse enseñar y a obedecer a Dios, entonces toma a esa persona y la prepara y la enseña y la envía a hacer el propósito que la otra persona dejó de hacer. Es así, hermano. Él no va a contender con cada uno de nosotros. Si tú estás dispuesto, tú le dices, heme aquí, Señor, envíame a mí, haz tu voluntad. Me voy a dejar preparar por ti y voy a hacer las cosas que tú quieres. Y si no, simplemente Él se aparta de ti y cierra la puerta. Dios nos ha dado libre albedrío para hacerlo. No nos obliga a trabajar para Él ni a servirlo, pero el día que Dios cierra la puerta, Él no la puede abrir, nosotros no podemos abrir, y Él nos da muchas oportunidades, muchísimas oportunidades antes de cerrar una puerta. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros dependemos de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y Él a cada uno de nosotros nos prepara de manera diferente, hermano, porque cada uno de nosotros es diferente. No se nos olvide. Estamos en tiempos difíciles, de verdad, y es bueno que pongamos la mirada en Dios y no en el hombre. No nos dejemos creer por tanta falsa doctrina que está saliendo hoy en día, por tantas falsas enseñanzas. Pongamos la mirada en Dios. Por medio de su Espíritu, Él nos va a enseñar, Él nos va a preparar. En la palabra está la verdad. Nuestro imitador, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir es Cristo. Ahí está. Cuando tú lees la Biblia, tú lees la vida de Jesucristo. Durante los 3 años que Él estuvo con los apóstoles, Él fue el ejemplo. Y ellos, durante esos 3 años, aprendieron a vivir como Cristo vivió. Escrito está, y nosotros podemos leerlo y aprender cómo Él vivió, porque hasta que Él no murió y resucitó, ellos estuvieron en la carne. El día que Cristo resucitó, Él sopló de su espíritu. Y 10 días después de que Él ascendió a los cielos, fue que vino su espíritu con poder y gloria y descendió sobre ellos. Fue el bautismo de poder y de gloria para que ellos hicieran lo que el Señor les había mandado, porque Él les dijo, estén quietos en Jerusalén y no vayáis hasta que no sean investidos de poder y gloria. Así mismo nosotros debemos hacerlo, hermano. Nosotros no podemos ir a hacer algo sin antes ser investidos de poder y la gloria de Dios. Así estemos en una iglesia, no sirvamos a Dios por lo que el hombre lo diga, porque vamos a trabajar para Dios, vamos a servir a Dios y vamos a rendirle cuentas a Dios, no al hombre. Si de verdad tú has sido llamado por Dios, hermano, déjate preparar por Él y haz su voluntad, obedécelo a Él y míralo a Él y no mires al hombre. Yo no estoy diciendo que desobedezcas a la autoridad de Dios, porque Dios en esta tierra tiene autoridades, pero no desobedezcas a Dios. Si Dios te ha llamado, déjate preparar por Él. Su unción es la que nos enseña, su unción es la que nos edifica y nos prepara. Y en lo secreto, ahí Él te va a enseñar y te va a mostrar todas las cosas a las cuales Él te ha llamado, para que no te desvíes del camino, para que no retrases más el propósito para el cual Dios te ha traído a este mundo, porque Él nos ha traído a cumplir a cada uno un propósito. Estamos en los últimos tiempos y Él necesita vasijas de honra, no vasijas de deshonra. Vasijas de honra para ser llenas de su espíritu, para ser llenas de su presencia, para ir, ya sea a la ciudad, a la nación, al país que sea, a cumplir su voluntad. Hermanos, yo simplemente digo lo que el Señor me está enseñando y me está mostrando, y estaré orando por cada uno de ustedes para que Dios les dé la fortaleza, que sigan adelante, que no retrocedan ni se desvíen a izquierda ni a derecha, que pongan la mirada en Dios y no en el hombre, y hagan su voluntad y no la suya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y feliz tarde. Hasta luego.